Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en lo que corresponden a dos conceptos que están relacionados con lo que llamaremos medición indirecta, que son el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Para poder comenzar con esto debemos tener claridad sobre la diferencia entre estos dos conceptos. Cuando estamos hablando de un ángulo de elevación, va a ser aquel que se va a formar por encima de la línea horizontal. ¿Qué va a ser la línea horizontal? La línea horizontal va a ser una línea imaginaria que vamos a obtener de esta manera, que aparece ilustrada acá. Y después vamos a tener lo que es la línea visual, que es esto de acá, que va a ser la línea que va a ir dirigida al objeto que captura nuestra atención. Usualmente ese objeto va a llamar nuestra atención y va a obligarnos a observar algo hacia arriba. Por lo tanto, el término ángulo de elevación. En el caso, como podemos apreciar aquí, tenemos un pajarito, ¿verdad? ¿Eh? En el caso del ángulo de depresión, va a ser uno que se va a formar por debajo de la línea horizontal. Usualmente se va a dar cuando estemos observando algo que capture nuestra atención por debajo. Hay que tomar en cuenta algo importante, y es que tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión hacia un mismo punto van a ser siempre iguales, por ser ángulos alternos internos. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder a utilizar esta información en nuestros problemas? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Primera situación. A la hora de estar resolviendo ejercicios que tengan que ver con estos dos conceptos, debemos tener como herramientas claras de trabajo lo siguiente: las razones trigonométricas. Como ya hemos mencionado anteriormente, en el caso de un triángulo rectángulo en el cual se ha definido un ángulo de referencia, nosotros vamos a contar con tres razones trigonométricas fundamentales a partir de los siguientes datos: el, la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. A partir de ellas tres podemos definir tres razones: lo que es el seno, el coseno y la tangente. Nuestro trabajo en este tema va a ir totalmente enfocado a esos tres. El seno, como ya se definió, es opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Teniendo como base esa información, entonces vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Dice el ejercicio: determina el ángulo de elevación al sol de una persona que mide 1,73 m o 173 centímetros de estatura y que proyecta una sombra de 130 centímetros de largo a nivel del suelo. Nuestra prioridad en los problemas siempre va a ser tratar de hacer una ilustración de las circunstancias. ¿Okay? Tenemos la altura de la persona y tenemos la sombra que proyecta. 1,73 de altura y 130 de sombra. La tendencia va a ser formar un triángulo rectángulo con base en esa información. Ahora, para poder encontrar el ángulo que se nos solicita, debemos apegarnos a lo siguiente: ¿qué datos son los que nos están facilitando? En específico, del triángulo rectángulo, ¿qué elementos son los que tenemos? Tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente, ya que con base en eso podemos determinar con efectividad qué razón trigonométrica utilizar. En este caso particular, tenemos el cateto adyacente y que tenemos el cateto opuesto. La única razón trigonométrica que utiliza tanto opuesto como adyacente es la tangente. Por lo tanto, este problema necesita que utilicemos a la tangente. Tangente de cita. Y siguiendo la regla, que es opuesto sobre adyacente, O sobre A, sería 173 sobre 130. Ahora bien, para calcular el valor del ángulo cita, vamos a hacer uso de una herramienta conocida como tangente inversa. La podemos encontrar fácilmente en la calculadora oprimiendo la tecla Shift y después el botón de tangente. Vamos a notar la diferencia, ya que al presionar tangente sale sin un -1, pero cuando utilizamos tan a la -1 o tangente inversa, pues aparece el -1. Esa herramienta la utilizaremos siempre que tengamos que utilizar
la razón trigonométrica para calcular un ángulo que se esté solicitando. Entonces, en este caso particular, escribiríamos lo siguiente. Sería tan 1 al menos 1, tangente inversa de 173 sobre 130. Procedemos a utilizar la calculadora para esto y entonces escribimos Shift Tan, nuestra fracción respectiva, 173, 130, y cerramos nuestro paréntesis. 53.07. Para efectos de nuestro trabajo, en el caso de ángulos, tratemos de redondear a una cifra que no contenga decimales, a la unidad. En este caso diríamos que es un ángulo de 53 grados aproximadamente. Los problemas que tengan que ver con elevaciones y depresiones deben de pasar por este proceso. Primero tratar de leer el problema que tienes. Una vez que se ha hecho la lectura del problema, realizar un dibujo ilustrativo y posteriormente definir con claridad qué razón trigonométrica es la que debemos utilizar. Veamos ahora este segundo caso. Nos dicen, ¿cuál es aproximadamente la altura de un faro que se ubica a nivel del mar? Si desde su cima se observa con un ángulo de depresión de 40 grados. Un bote que está a 350 metros de distancia en el mismo plano de la base del faro. Okay. Imaginemos por un instante que nuestro observador se encuentra en esta zona y está observando el bote en cuestión con un ángulo de 40 grados. ¿Ok? Tanto el ángulo de depresión del observador como el ángulo de elevación desde el bote van a ser iguales. Por lo tanto, si en esta zona hay 40, aquí abajo tiene que existir un 40 también. Nótese que se forma un triángulo rectángulo con todas las de la ley, en el cual tenemos la información 40 como ángulo de referencia, 350 como cateto adyacente y finalmente H como elemento para trabajar acá. Ahora bien, hay que observar lo siguiente. La información que tenemos corresponde tanto al adyacente como al opuesto. Cateto adyacente, cateto opuesto. Son las dos informaciones que nosotros tenemos acá. Recuerden, es importante saber que el cateto opuesto solamente va a estar en contacto con el ángulo de 90 grados, más el cateto adyacente, además de estar en contacto con el ángulo de 90 grados, también va a estar en contacto con la referencia. Esa es la forma más eficiente para poder identificar cada uno de ellos. Nuevamente tenemos una circunstancia en la cual debemos utilizar tangente para trabajar, ya que solamente tenemos esos dos datos. Que en este caso específico diríamos tangente de 40 grados, esa es nuestra referencia, igual H sobre 350. Ahora bien, con ayuda de la calculadora podemos resolver esta operación de una manera bastante sencilla, dinámica. Tan de 40. Cerramos el paréntesis. Alfa calc para poder obtener el símbolo de igual en la pantalla de la calculadora y un dato importante. El botón de fracción y lo que sería la variable. No vamos a anotar una variable h en la calculadora, sino que lo que vamos a hacer es una variable x de momento. Vamos a hacer un cambio nada más pequeño de esta h por una x para poder trabajar. Muy bien. Y luego 350. Una vez que tenemos esa información, presionamos las teclas en este orden: Shift, Calc y el botón de igual. Vamos a tener una respuesta aproximada de 293,68, redondeando dos decimales. Ese sería el valor de x, pero como hicimos el cambio de x por h, entonces escribimos h igual 293,68. Esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Aquí cabe algo importante de destacar. A la hora de trabajar con razones trigonométricas, es importante que aquí en esta parte superior de la calculadora siempre contemos, si es un modelo científico como este, una ClassWiz, que tenga una D aquí arriba. Eso indica que la calculadora va a estar trabajando en grados.
Si tenés alguna duda sobre si la calculadora está trabajando en grados o no, procede a hacer un reseteo de la máquina, presionando las teclas Shift, 9, 3, igual y luego AC. Eso provocará un reseteo de fábrica de la calculadora. ¿Okay? De la misma manera, vamos a proceder a desarrollar otro ejemplo. Imaginemos por un instante la siguiente situación. Otros dos ejemplos adicionales. Dice el ejercicio: desde el suelo, María observa un avión en el cielo con un ángulo de elevación de 36 grados. Si la distancia entre el avión y María es de 1250 metros, determine la altura aproximada entre el suelo y el avión. Entonces, en este problema tratemos de visualizar la información a continuación. María se encontraría en este punto, en el suelo. Okay, vamos a hacerle cabello a María y todo el asunto. María se encontraría en el piso. Aquí se estaría generando este ángulo de elevación. María pues estaría su mirada al cielo para poder ver el avión que está observando, y posteriormente a esto determina el ángulo de elevación. La distancia entre ellos dos, entre María y el avión, es de 1250 metros. Entonces, es muy fácil detectar aquí lo siguiente. Pues la parte de donde se encuentran los 1250 sería evidentemente la hipotenusa. No es un cateto, no es un lado que te esté formando el ángulo de 90 grados. Y H, que es donde se encuentra la incógnita, es el único dato que se encuentra en contacto con el ángulo de 90. No se encuentra en contacto con el ángulo de 36, por lo tanto esta H representaría al opuesto. Tenemos opuesto, tenemos hipotenusa. De las tres razones trigonométricas que nosotros tenemos, entonces la que deberíamos estar utilizando para trabajar aquí es el seno, ya que el seno es opuesto sobre hipotenusa. Sería seno 36 igual a H sobre 1250. Es importantísimo aquí tomar en cuenta lo siguiente: a la hora de trabajar en este tema, si no se dominan las razones trigonométricas, es necesario hacer una ficha en donde se encuentra una ficha, un cuadro, como un cuadro resumen, como lo mejor lo conozcas, para poder tener las razones trigonométricas a la mano. Saber que el seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente, para poder tener eso de consulta a la mano. Eso ayuda muchísimo a la hora de tener que resolver ejercicios de esta índole. Igual que en el ejercicio pasado, haremos un pequeño cambio nada más de lo que es H por X al momento de utilizar la calculadora. Escribiríamos sen de 36, cerramos el paréntesis, alfa calc, el botón de fracción, ¿okay? Sería H sobre 1250, ¿okay? Cambiamos la H momentáneamente por una X y ponemos abajo 1250. Shift, calc y el botón de igual. ¿Okay? Aproximadamente tendríamos entonces un redondeo de 734,73. 734,73. Quiere decir que el avión está volando más o menos a esa altura, 734,73 metros del suelo. Si en algún momento, a la hora de escribir la operación en la calculadora, tal y como lo estoy mostrando, presionas el botón de igual involuntariamente, porque es una tendencia, pues no pasa nada. Simple y sencillamente con las direccionales tocas a la izquierda o tocas a la derecha para volver a la operación original. Es necesario entender que para poder resolver eso necesitamos presionar Shift, Calc y el botón de igual, siempre. Eso nos permitirá ver la operación que escribimos y obtener el resultado. Una vez que hemos terminado ahí, entonces vamos a proceder a hacer este otro ejercicio también. En el caso del siguiente ejercicio nos dicen esto: el ángulo de el ángulo de depresión determinado desde un edificio hasta un auto es de 53 grados. Tiene un parecido bastante grande con lo que es el caso del faro. Si la altura del edificio es de 34 metros, ¿cuál es la distancia aproximada en metros del auto a la base del edificio? ¿Okay? Así como tenemos este lado de acá del edificio que mide 34 metros, pues este otro costado también va a medir 34 metros. ¿Okay? Tenemos nuestro ángulo y que tenemos nuestros datos.
Cabe destacar que donde se encuentra la letra X sería pues el opuesto, y donde se encuentra este 34 de color rojo sería nuestro adyacente. Tenemos el opuesto y tenemos el adyacente. Con solamente esa información, entonces ya podemos deducir claramente que aquí tendríamos que utilizar tangente. Tangente de 53. En este caso particular sería O sobre A, o sea, X sobre 34. Aquí no habrá necesidad de hacer ningún tipo de cambio de variable porque ya estamos utilizando pues una X para trabajar. Es importantísimo tratar de ahorrar a la hora de escribir. Entonces, con las direccionales tocando hacia la izquierda o a la derecha, volvemos a la operación original. Podemos borrar nada más de los cálculos que ya hemos realizado, datos que están escritos para introducir los nuevos. En este ahora tendríamos que utilizar tan. Entonces quitamos seno que teníamos, ponemos tan, quitamos ese ángulo que teníamos, ponemos un 53, X dejémoslo arriba y abajo pues anotamos nada más 34. Igual que en el caso anterior, Shift Calc y el botón de igual. Aproximadamente sería 45.11, por redondeo sería 45.12. Y ese sería el valor, la distancia aproximada a la cual se encuentra el auto, 45.12 metros de la base del edificio. ¿Okay? Esa es información importantísima que debemos de tomar en cuenta. A continuación vienen una serie de ejercicios que son muy interesantes de resolver. Intenta practicarlos por cuenta propia para determinar qué te resulta, cómo te resulta cada uno de ellos. Algunos de los dibujos que usualmente nos presenten en algún problema son de carácter ilustrativo. Otros sí pueden ayudarnos para resolver lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, en el caso del primero, que nos dicen una escalera de 6 metros está inclinada en un edificio. En este caso esta escalera pues es un dibujo ilustrativo, necesitamos un edificio y una escalera que pues llegue a ese edificio. Es importante entender que no necesitamos llegar y hacer un dibujo muy elaborado. La idea es ojalá tener algo simple para trabajar. Entonces supongamos que esta línea en negro pues es el edificio, la pared hacia donde llega, y esta línea que se está dibujando en azul es la escalera que pues llega a tocar con esa pared. Y por último pues lo que tengo aquí abajo es el suelo. Entre esos tres elementos aquí se estaría formando un ángulo de 90 grados entre lo que sería el suelo y la pared. Entonces mucho cuidado con la información. Nos dicen que la escalera es de 6 metros, ponemos un 6 acá. Nos dicen que la escalera forma un ángulo de 37 grados con el suelo, quiere decir entonces que el 37 pues debería ir acá. Escalera, suelo. Entonces, ¿cuál es la altura del edificio a la que llega la escalera? ¿Okay? X debería ir en esta zona. ¿A qué altura estoy alcanzando en el edificio? Tómate tu tiempo para poder determinar cuál razón trigonométrica tenemos que utilizar. Pausa el video un par de minutos, un par de segundos para tratar de estudiar el ejercicio y así determinar qué tendríamos que calcular. Si ya lo determinaste, entonces veamos a ver cuál sería la respuesta correcta. En el caso de este ejercicio particular, uno diría, ok, la información con la que cuento es la siguiente. 1. Ese 6 es una hipotenusa. Corresponde a la parte de la hipotenusa. Lo identificamos porque no toca el ángulo de 90 grados. Luego, lo que es X sería nuestro opuesto, por ser uno de los lados del triángulo que solamente toca el ángulo de 90 grados. El lado violeta, el lado púrpura, el morado, sería el adyacente, pero no tiene información, por lo tanto no es relevante en nuestro ejercicio. Y analizamos, ¿cuál razón trigonométrica me utiliza tanto el opuesto como la hipotenusa? En este caso particular, pues sería el seno. Seno de 37, ¿verdad? X sobre 6. Igual a X sobre 6. Tomamos nuevamente la calculadora, tratamos de reciclar un poco de la información. Borramos, incorporemos ahora el seno a nuestro juego. Cambiemos esto por un 37 y ahora en la parte de abajo quitemos 34 y pues pongamos un 6. Shift, Calc y el botón de igual.
Tendríamos entonces que el valor de x sería 3.61. Esa es la altura a la cual llega esa escalera, una altura aproximada de 3.61 metros. Intenta resolver el resto de los ejercicios que aparece ahí, y si tienes alguna duda o alguna consulta, pues déjame esa duda o esa consulta en la sección de comentarios del video, ¿de acuerdo? Muy bien. Nuestro último caso va a corresponder a lo que denominaremos ley de senos. La ley de senos es una herramienta súper útil para poder calcular elementos faltantes de un triángulo cualquiera. No necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. Nada más lo que ella establece es una proporción entre lo que serían los lados y los ángulos opuestos de cada triángulo. Bien, es decir, en este caso particular, por ejemplo, las letras C, A y B mayúscula representan a los ángulos que tiene este triángulo. Posteriormente, las letras C, A y B minúscula están ilustrando o representando a los lados que tiene ese triángulo, que reitero, no necesariamente es un triángulo rectángulo, sino es un triángulo cualquiera. Posteriormente, la ley de senos lo que pide es establecer una proporción entre ellos, utilizando única y exclusivamente el seno. Es decir, generar una conexión de la siguiente manera: ángulo y lado opuesto, ángulo y lado opuesto, este lado y este ángulo opuesto. Esa es la indicación, que sean una proporción por lado y ángulo contrario o ángulo opuesto. No pueden ser ángulos adyacentes. La fórmula de la ley de senos tiene esta variante tiene esta estructura que tenemos aquí, ¿verdad? O se puede utilizar otra variante que es la que vamos a estar utilizando en el desarrollo de este video. A sobre sen de A, B sobre sen de B y C sobre sen de C. Ambas fórmulas son totalmente válidas a la hora de trabajar y son súper útiles al momento de necesitar calcular algún elemento que a nosotros nos haga falta. No importa si se trata de un lado o de un ángulo. Hay algunas circunstancias que vamos a ir estudiando para poder saber cuándo utilizar la ley de senos. En uno de los casos particulares que vamos a trabajar aquí ahorita, vamos a tomar en cuenta también lo siguiente, y es que, como punto número 1, puede ser que en algún momento nos esté haciendo falta un ángulo, ¿ok? Y si falta un ángulo, hay que recordar hacer dos procesos. Siempre que falte un ángulo en un triángulo, recuerda hacer lo siguiente. Primero, suma lo que tienes. Y lo segundo, resta a 180 grados. Si falta un ángulo interno, eso hay que ser muy claro, interno. O sea, un ángulo que se encuentre dentro de nuestro triángulo. Entonces, pensemos un minutito en lo siguiente. Vamos a movernos un poco. Un momentito. Opa. Nos concentramos acá. Vamos a utilizar ley de senos para resolver cada uno de los ejercicios que aparecen aquí a continuación. Vamos a concentrarnos en resolver el ejercicio número 1, el que aparece aquí plasmado. 1. Ocurre lo siguiente. Tenemos un triángulo en el cual aparecen dos ángulos. En nuestro primer ejercicio, nuestro ejercicio número 1, aparecen 70, 50 y un ángulo representado con la letra griega zeta. Debemos calcular tanto el valor de zeta como el valor de x. Para poder encontrar el valor de esto, nosotros vamos a aplicar la misma proporción que la ley de senos establece. Los tres ángulos los que vamos a trabajar son estos de acá. Tenemos un pequeño inconveniente, eso sí. No sabemos cuál es el valor de zeta, entonces vamos a tener que descifrarlo, encontrarlo. En todo triángulo se cumple siempre que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Entonces, en primera instancia,
lo que vamos a hacer es sumar lo que nos dan. Tenemos 50, ¿verdad? Tenemos 50 más 70, eso va a ser 120 grados. Y como punto número 2, a 180 voy a restarle 120 grados. Eso nos va a generar un ángulo de 60. Quiere decir entonces que este ángulo que nosotros tenemos acá, donde se encuentra cita, realmente es un ángulo de 60 grados. Con eso entonces en ese ejercicio podemos descifrar el primer dato. ¿Okay? 60 grados. Ahora bien, lo segundo que nosotros debemos hacer es ahora sí aplicar ley de senos y calcular lo que se nos está solicitando. Siempre debemos prestar atención sobre qué es lo que nos están pidiendo calcular, ya que como la ley de senos es bastante útil, podemos sacar más datos de la cuenta, algunos que pues realmente no nos están preguntando, y gastamos tiempo resolviendo cosas que no nos están solicitando. Por ejemplo, acá 12 estaría conectado con 50, X con 70 y 60 con este lado que está aquí, en esta zona en particular, en esta zona de acá. Pero esta zona de acá, que estoy resaltando en negro, no tiene datos, no tiene información, incluso no tiene incógnitas ni variables que calcular. Por lo tanto, no hay que gastar tiempo valioso calculando esta parte de acá. Basta y sobra con solamente calcular la información de lo que tenemos. Procedemos entonces a escribir una fracción que va a conectar a ese lado con ese ángulo. En el caso respectivo del 12 con el 50 sería escribir 12 sen de 50. Y luego en el caso de la X sería escribir X sen de 70. Es escribir el lado y el ángulo que se encuentran conectados utilizando la razón seno. Una vez que tenés esa información, ahora sí procedemos a utilizar la calculadora. No importa el orden en el que nosotros hayamos escrito las fracciones, no altera en nada nuestro resultado. Que si escribimos, por ejemplo, en primera instancia X y luego sen de 70 igual 12 sen de 50, ambos resultados van a estar bien, ambos procesos nos van a dar el mismo resultado. Igual que como lo hicimos en los casos anteriores, tomamos nuestra calculadora y procedemos a resolver absolutamente toda esta información ahí mismo. Procedemos a escribir el botón de fracción, X, abajo sen de 70, recordando que la calculadora debe estar en grados, ¿verdad? Alfa calc, y luego 12 y abajo sen de 50. En el mismo orden que lo hicimos anteriormente, presionamos Shift calc y el botón de igual. X tendría un valor aproximado de 14.72. Con esto logramos resolver entonces ese primer ejercicio. ¿Okay? Obteniendo específicamente esos dos datos que se nos han solicitado. Ejercicio número 1. ¿Okay? Los ejercicios 1, 2, 3 y 4 que aparecen aquí proyectados siguen exactamente la misma dinámica que el ejercicio número 1. Repásalos todas las veces que sean necesarias y practícalas. Si tienes alguna duda, pues déjamela en los comentarios para tratar de responderte. Ahora bien, los ejercicios que van en adelante del 5, 6, 7 y 8 tienen una dinámica de trabajo un poco diferente, siempre aplicando ley de senos, pero un poco distinta. Vamos a tratar de realizarlos de la misma manera. En el ejercicio número 5 ocurre lo siguiente. Nos piden encontrar los dos datos que aparecen estipulados, cita y X. Pero en este caso particular tenemos solamente cita 39, pero aquí arriba no aparece ningún dato, no aparece absolutamente nada para trabajar y eso plantea un problema. Entonces vamos a tener que ir por partes. Bien, una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer es establecer qué datos van a ir conectados. 23 con cita aquí al frente, el 19
con el 39. Y X con este de acá. Vamos a tratar de poner un poco más delgado ese lápiz. X con este de acá. Que para efectos de nuestro trabajo podemos utilizar alguna letra griega adicional momentáneamente para representar eso que nos está haciendo falta. Podemos utilizar una letra sencilla como alfa para poder seguir trabajando. Y entonces va a ocurrir lo siguiente. Ok, sin importar el orden con el que empecemos. X va a ir conectado con sen de alfa. Esta es una fracción que está llena de variables por todas partes. Luego, 23 con el sen de zeta. Y por último, 19 con el sen de 39. Aquí pasa algo importante. En ocasiones en la ley de senos ocurre que tenés 3 fracciones para trabajar y va a haber una de ellas que está plagada de incógnitas por todas partes. Y va a haber otra de ellas que no va a tener fracciones, no va a tener incógnitas, perdón, en ninguna de sus partes. Nuestra idea siempre va a ser la siguiente: tratar de tomar una fracción que tenga una incógnita únicamente, ya sea su ángulo o su lado, y después una fracción que no tenga incógnitas en lo absoluto. ¿Okay? Una fracción que sea puro número, una fracción pura, entre comillas. Sea puro número. Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a tomar una fracción que tenga solo una incógnita por determinar. La única fracción que tiene solo una incógnita por determinar sería esta de aquí en medio. 23 sen de zeta. Y escribimos eso. 23 sobre sen de zeta igual 19 sen de 39. Y vamos a proceder a resolver eso de la misma manera como hemos hecho los demás ejercicios. Tomamos la calculadora, de acuerdo, 23 sen de zeta, igual que lo hicimos en los casos anteriores, vamos a tratar de hacer un cambio de variable. No podemos poner un zeta en la calculadora, entonces momentáneamente ponemos una X, ponemos el botón de igual, botón de fracción, 19 y abajo sen de 39 y cerramos. Siempre Shift, Calc y el botón de igual. Nuestro ángulo sería 49.6 aproximadamente. Estaríamos diciendo que son 50 grados, redondeando sin decimales, ¿verdad? Okay, recordamos que vamos a redondear a una cifra sin decimales, una cifra a la unidad, 49.6, esto pues prácticamente es un 50, entonces vamos a manejar 50. Entonces quiere decir ahora que la medida donde está el ángulo zeta, pues esto sería un 50. Aquí hay un 50. ¿Ok? Y ya eso nos permite trabajar con mayor tranquilidad. Eso porque ahora, gracias a que nosotros tenemos dos ángulos, ya sabemos que por un lado hay un 50, por el otro lado hay un 39, podemos aplicar lo que hicimos en el ejercicio número 1 y decir, bueno, teniendo 50 y 39, puedo sumar esos dos datitos, lo cual sería 89, y a 180 restarle 89, ¿de acuerdo? Lo cual nos debería dar como resultado 91. Y con eso podemos entonces determinar que el ángulo que se encuentra en la parte superior aquí sería un 91, lo cual es un dato súper útil. Eso nos permite concluir ahora que ya alfa es 91 y en la primera fracción, la que aparece señalada en morado, en esta de acá, en esta, ya podemos decir con total tranquilidad que esa alfa vale 91. Como paso tercero y final, entonces lo que haríamos es decir lo siguiente. Bueno, ya conozco entonces que x sobre sen de 91 es la fracción con la que necesito trabajar. Ahora
puedo volver a utilizar la fracción pura, la que no tenía incógnitas, para seguir trabajando. Aquí cabe algo importante de destacar. Trata de utilizar la misma fracción pura que has utilizado con los demás ejercicios para poder encontrar lo que te está haciendo falta, siempre y cuando solamente te haga falta una incógnita. ¿Okay? No obstante, ya sabiendo uno que cita vale 50, entonces la fracción que está en el globo verde también se volvería una fracción pura, ya no tendría más incógnitas, entonces podría ser utilizada sin ningún problema. Pero para tener un poco de orden dentro del procedimiento que se está realizando, mi humilde recomendación es sigue utilizando la misma fracción pura que has utilizado para todos los demás ejercicios. Nuevamente utilizamos la calculadora para poder hacer los cambios respectivos. Igual que en los ejercicios anteriores, tratemos de reciclar. No es necesario borrar toda la operación, sino tocar hacia la izquierda o hacia la derecha en las direccionales y borrar solamente los datos que sean necesarios. X, en la parte de abajo tendríamos seno de 91, y lo importante es seguir utilizando la misma fracción pura, ya que gracias a la calculadora pues va a estar escrita, ya que se va a utilizar de manera repetitiva en algunos cálculos, y basta nada más con poner Shift Calc y el botón de igual. 30.186 realmente sería 3019. Entonces en este ejercicio cita pues sería 50 y X sería 30.19. ¿De acuerdo? Los ejercicios que aparecen aquí propuestos desde el 5 hasta el 6 tienen exactamente la misma dinámica. ¿Okay? Todos siguen la misma dinámica del ejercicio número 5. ¿Okay? Hay que utilizar un ángulo adicional alfa y posteriormente pues calcular lo que se necesita para poder resolver todo el ejercicio en cuestión. Intenta resolverlos por cuenta propia, igual si no, si tienen algún problema pues traten de ponerme un mensajito ahí en la parte de los comentarios para tratar de ir ilustrando o hacer un video aclaratorio también. Finalmente, para rematar lo que sería la ley de senos y el capítulo propio ya de trigonometría, vamos a desarrollar una serie de problemas que vienen conectados con lo que sería la ley de senos. La idea en ellos siempre es importante tratar de hacer una ilustración lo más cómoda posible para poder representar lo que se nos está queriendo ilustrar. Es necesario. Cualquier ejercicio de geometría necesita este detalle. Entonces vamos a ir viendo en este caso lo que ocurre. Dice, Pedro y Laura se encuentran separados 150 metros. Entonces vamos a tratar de dibujar dos elementos que se encuentren separados 150 metros. Por un lado tenemos al Pedro. Por otro lado tenemos a Laurita. Hacerle cabello a la Laurita. Y ambos se encuentran separados uno del otro por una distancia de 150 metros. Están observando un globo en el cielo que está entre ellos dos, en el mismo plano vertical. No sabemos si el globo de quién estará más cerca, entonces vamos a hacer lo más salomónicos posibles y vamos a ponerlo por acá. Okay, tenemos un globito ahí. Posteriormente a esto, Pedro estima que el globo, visto desde donde él se encuentra, vamos a mejorar un poquito más ese globito. Definitivamente un globo bastante feo. Vamos a tratar de hacer algo un poco mejor. Mucho mejor. Ok. En el caso de Pedro estima que el globo visto desde donde él se encuentra forma un ángulo de 75 grados con el suelo. Entonces vamos a ver. Un ángulo de 75 grados con el suelo. Pero desde donde ella se encuentra, Laura estima que el globo se ve con un ángulo de 60 grados desde el suelo. Muy bien. Entonces vamos a tratar de hacer una línea ahora desde aquí, desde el globo, hasta donde se encuentra el aula. Y aquí vamos a predecir que se forma, estimar, según lo que ella nos da, un ángulo de 60 grados. ¿Quién está más lejos del globo? Aquí tenemos dos incógnitas por determinar. Vamos a señalar una como X y una como Y. Gracias a esta información que nosotros tenemos aquí, vamos a proceder a aplicar ley de senos.
Nos hace falta el ángulo que se encuentra aquí en la parte superior, pero en este ejercicio tenemos la información de dos ángulos que se encuentran dentro de él, lo cual es sumamente cómodo, ¿verdad? Sería en una primera instancia contar con la siguiente información: sumar 75 más 60, ¿verdad? Lo cual serían 135, y proceder igual, ¿verdad? A 180 restarle ese 135. De esta manera, lo cual nos estaría dando pues un ángulo de 45 grados. Ese 45 nosotros lo vamos a introducir acá. El ejercicio entonces se reduce a tratar de aplicar ley de senos un par de veces para las dos variables. Siempre es útil tratar de hacer las líneas de conexión, especialmente si estás iniciando con este tema. Y con 75, 150 con 45 y X con el 60. Así, de esa manera entonces uno escribiría X y sen de 60 igual 150 sen de 45 y Y sen de 75. Y vamos a proceder a hacer nuestro trabajo por partes, primero calculando una incógnita y luego la otra. Empecemos primero por lo que sería calcular X para ver cuál sería la distancia de Diego hasta el globito. Utilizamos X, sen de 60, y luego una fracción pura, la cual sería 150 sobre sen de 45. Utilizamos a la calculadora para que nos ayude con este trabajito, ¿verdad? Reciclemos en la medida de lo posible. Quitemos esto, que sea un 60, y de acá quitemos esto, 150, y quitemos esto, que sea un 45. Entonces sería Shift, Calc y el botón de igual. Con gusto. Siempre es bueno revisar a la hora de resolver que nuestro procedimiento fue el correcto. Entonces está bien escrita la operación. 183.71, ese sería el valor de X, 183.71. Y ahora, como punto número 2, vamos a ver qué pasa con Y. Esta X lo que estaría diciéndonos es que la distancia entre Pedro y el globo es de 183.71 metros. Ahora necesitamos saber qué pasa con Laura. ¿Okay? Y sobre sen de 75 igual, nuevamente usamos la pura, 150 sobre sen de 45. ¿Ok? Volvemos a utilizar la calculadora, reciclemos un poco. Igual que como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, no voy a poner una Y, voy a hacer el mismo cambio de variable. Momentáneamente lo que voy a hacer es poner en la calculadora pues una X, voy a anotar una X en lugar de anotar una Y. Y en la parte de abajo, 75. Shift, Calc y el botón de igual nuevamente. 204,90. Aquí, como podemos apreciar, evidentemente la respuesta correcta sería decir que Laura está más lejos. Laura está más lejos. ¿Ok? Pero hay un concepto aquí importante que nos puede ayudar a contestar a esta pregunta de una manera más eficiente. Realmente no era necesario hacer el cálculo de las dos leyes de senos para poder aplicar ley de senos dos veces para poder calcular lo que necesitábamos. Bastaba nada más con aplicar el siguiente concepto. En un triángulo, al lado mayor se le opone el ángulo mayor. En este ejercicio en particular, por ejemplo, lo que hacemos es fijarnos qué lado y qué ángulo se encuentran conectados. Y se encontraba conectado con el ángulo de 75. Casualmente, el ángulo de 75 era el más grande de los tres que habían, por lo tanto, Y va a ser el lado de mayor medida. Lo puedes predecir gracias a esta información. Nótense también que 150 estaba conectado con el 45, que es el ángulo más pequeño de los tres ángulos que nosotros tenemos en este ejercicio.
y 150 es la medida más pequeña de las tres que tenemos acá. Vienen un par de ejercicios en esta guía propuestos también sobre ley de senos. Intenta resolverlos por cuenta propia. Y si tienes algún problema, reitero, déjamelo ahí en los comentarios. Espero que esta guía te sirva para poder salir adelante en lo que respecta a ángulo de elevación de depresión y el ley de senos. Nos estamos viendo, hasta la próxima.